Muy buenos días para todos, queridos estudiantes. Vamos a iniciar con la temática de fórmulas químicas, para qué nos sirven y cómo representarlas y hallarlas. Primero que todo, las fórmulas químicas las utilizamos para poder expresar la composición de mi compuesto, es decir, la cantidad de moléculas o la cantidad de átomos que tiene, en qué proporción están, cómo se distribuyen y además también nos da el conocimiento de los símbolos químicos de nuestros elementos. Existen varios tipos de fórmulas que nos permiten expresar varios tipos de información. Entonces tenemos la fórmula empírica, tenemos la fórmula molecular, tenemos la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada, la fórmula estructural. Cada una de esas fórmulas me da distintos tipos de información de lo que yo necesito de mi compuesto. Por ejemplo, una me puede dar la cantidad de átomos, otra me puede mostrar cómo están enlazados esos átomos. ¿Si se dan cuenta? En este caso vamos a ver las principales, que son la fórmula empírica y la fórmula molecular. Bien, la fórmula empírica, también conocida como fórmula mínima, es la expresión más sencilla que me permite representar un compuesto químico. ¿Listo? Ya que me indica los elementos que están presentes, por un lado, y por otro lado la cantidad mínima o proporción mínima que tiene mi compuesto en cuanto a la cantidad de átomos. Les recuerdo que la cantidad de átomos además se expresa en números enteros, no en números decimales. Un ejemplo, acá está, por ejemplo, perdón la redundancia, el metano. Entonces ya un momentico saco aquí mi pluma. Si se dan cuenta, con la fórmula empírica yo puedo representar los átomos que componen o que están formando mi compuesto, que son carbono e hidrógeno. Y también me da la información de la cantidad más pequeña, es decir, la cantidad mínima de átomos. Es decir, me dice que para el carbono solamente hay uno y como hay solamente uno, no es necesario ponerlo. Y para el hidrógeno hay tres. Esa es la composición mínima del metano. Yo esto no lo puedo hacer más pequeñito, no lo puedo simplificar más, porque la mitad de uno sería 0,5 y la mitad de 3 sería 1,5. Y les acabo de decir que la cantidad de átomos solamente se escribe en números enteros, no en números decimales. Acá vemos otro ejemplo, el peróxido de hidrógeno. Y es importante mencionarlo para que ustedes entiendan qué es la fórmula empírica. Vemos que la fórmula del peróxido de hidrógeno que vemos comercialmente es N2O2. Vemos la cantidad de átomos que son el hidrógeno y el oxígeno. Y vemos que cada uno tiene dos átomos. ¿Listo? Dos átomos de hidrógeno, dos átomos de oxígeno. Esa fórmula corresponde a la fórmula molecular. Sin embargo, como les dije, la fórmula empírica es la fórmula mínima, o sea, la fórmula más pequeñita que yo tengo de mi compuesto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando voy a mirar aquí mi fórmula empírica, tengo la misma cantidad de elementos, digamos, tengo el hidrógeno y el oxígeno, pero ya la cantidad de átomos disminuyó. Un ejemplo, acá tenemos hidrógeno con uno y oxígeno con uno. ¿Qué quiere decir eso? Que la fórmula empírica o la fórmula mínima es la unidad más pequeñita de los átomos. Es decir, que simplificamos estos dos, al simplificar, o la mitad de 2 sería uno. Y eso corresponde a mi fórmula empírica, que es como yo lo represento de la forma más pequeñita en cuanto a cantidad de átomos. La fórmula molecular es, digamos, una de las más importantes y de hecho se considera que es la verdadera fórmula de las moléculas. Bien, porque realmente me indica la cantidad de átomos reales que tiene mi compuesto químico, porque estos yo no los simplifico. Eso yo queda tal cual. Y al no simplificarlo, pues puedo saber la cantidad real de átomos. En muchos casos, la fórmula molecular coincide con la fórmula empírica, porque como les digo, no todo se puede simplificar. Y un ejemplo de esto es la molécula de agua. La fórmula molecular de la molécula de agua es H2O, ¿cierto que sí? Si yo les dijera, ¿cuál es la fórmula empírica de la molécula de agua? Entonces habría que simplificar la cantidad de átomos. Yo puedo simplificar ese 2, claro, me quedaría H1. Y acá, si ya tengo un 1, me quedaría H1O 0,5, lo cual es incorrecto, muy incorrecto, porque yo que les dije, mis fórmulas no pueden tener números decimales en la cantidad de átomos. Quiere decir que
La molécula de agua pues no tiene fórmula empírica, no tiene fórmula mínima porque no se puede simplificar, por lo tanto su fórmula empírica pues es la misma, H2O, esa es la fórmula mínima de la molécula de agua. Quiere decir que en muchos compuestos entonces la fórmula molecular coincide con la fórmula empírica para tenerlo en cuenta, ¿bien? Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a obtener las fórmulas empíricas y moleculares a partir de la composición porcentual. Entonces, me van a poner mucha atención. La composición porcentual, pues es la cantidad o porcentaje que tiene un átomo en un compuesto. Generalmente estos vienen dados en problemas químicos, entonces vamos a leer el siguiente enunciado. Un hidrocarburo tiene la siguiente composición centesimal: 17,24% de hidrógeno, 82,76% de carbono. Sabiendo que la masa molecular del compuesto es 58 gramos mol, calcular fórmula empírica y fórmula molecular. Y me están dando las masas atómicas, es decir, el peso atómico que encuentro en la tabla periódica. Lo primero que yo voy a hacer es anotar los datos. Es lo primero para yo no equivocarme y no perderme. Entonces me dice que el hidrógeno tiene 17,24%. Sin embargo, ese porcentaje va a equivaler a la misma cantidad en gramos. ¿Listo? Entonces quiere decir que el hidrógeno tiene 17,24 gramos y que el carbono tiene 82,76%, es decir, gramos. Listo. Anoto mis datos, ya sé lo que me están dando. Ahora, después de ya tener mis datos claros, para yo poder hallar la fórmula empírica, voy a hacer el siguiente paso. Bien, entonces vamos a hallar la cantidad de moles. Este sería el segundo paso, porque el primer paso, ¿cuál fue? El primer paso fue anotar los datos y el segundo paso va a ser hallar la cantidad de moles. Entonces, yo cojo mi primer elemento, que es el hidrógeno, escribo la cantidad en gramos que me están dando, 17,24, y lo divido sobre su masa atómica. Miren, aquí me dan la masa atómica del hidrógeno. Si no se las dan en el ejercicio, muy fácil, la usan en la tabla periódica, ahí la encuentran. Listo, la masa atómica del hidrógeno es 1 gramo mol. Gramos con gramos se cancelan y me queda como resultado 17,24 moles. Bien, ya hallamos las moles del hidrógeno. Bien, ahora vamos a hallar las moles pues del carbono. Entonces hago el mismo procedimiento. Entonces yo cojo los gramos que me dan de carbono, que es 82,76 gramos, y lo voy a dividir en su peso atómico. Su peso atómico me dice que es 12 gramos mol. Como les digo, también lo encuentran ustedes en la tabla periódica. Listo. Cogemos una calculadora y hallamos el resultado. El resultado de eso va a ser 6,89. ¿Bien? Correcto. Luego de que obtengo ya la cantidad de moles del hidrógeno como del carbono, entonces voy a hacer el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? De esos dos resultados que obtuve, de este y de este, ¿cuál es el menor? Evidentemente es 6,89, ¿cierto? Entonces acá dice, se escoge el menor resultado anterior. Listo, ya lo escogí, ya lo subrayé. Ese es mi tercer paso. Escoger el resultado menor anterior. ¿Y qué sigue? Dividir, perdón acá, dividir la cantidad en gramos de mi compuesto por ese número menor que yo estoy hallando. Entonces voy a coger hidrógeno, los gramos que teníamos, 17,24, dividido 6,89.
Listo, me da un resultado de 2,5. Vamos a hacer lo mismo con el carbón. Bien, entonces, mi carbono. El resultado que nos dio 6,89 dividido el dato menor, o sea, 6,89. Eso me da igual a 1, ¿no? Porque esto dividido esto, pues me da igual a 1. Igual lo pueden verificar en su calculadora. Listo. Ahora, yo perfectamente puedo coger mis elementos y decir, pues la fórmula de ese compuesto es, para el hidrógeno 2,5 y para el carbono 1. ¿Está bien o está mal según lo que les dije anteriormente? Mal. Acuérdense que aquí no puede ir ningún número decimal, debe ir un número entero. Entonces pónganme mucho cuidado. En este caso, este 2,5 ni se me aproxima a 2 ni se me aproxima a 3. Si se dan cuenta, está muy lejos del 2 y muy lejos del 3 para poderlo aproximar. Entonces, si el número no es entero y no lo puedo aproximar porque está muy lejos, o sea, cuando me refiero lejos es que es, por ejemplo, 2,5, no es ni 2, no es ni 3. 2,6 lo mismo, 2,7 lo mismo, 2,2 lo mismo, 2,3 lo mismo. Entonces no puedo aproximar. Yo puedo aproximar únicamente cuando me dé un resultado como 2,8 o 2,1. Ahí sí puedo aproximar, pero así no puedo aproximar. Entonces, para yo poder terminar mi ejercicio, lo que debo hacer básicamente es empezar a multiplicar, empezando por el número más pequeño, hasta que me dé un número entero o muy cercano a un número entero. Vamos a empezar por 2, porque es el número más pequeño con que podemos multiplicar. Entonces, cojo 2,5 por 2, eso me da igual a 5. Hago lo mismo con el carbono por 2, porque lo que aplique aquí es lo mismo que debo aplicar aquí. Entonces, por 2, entonces 2 por 1, 2. Ahora sí, ¿número entero? Sí. ¿Número entero? Sí. Es decir, que me queda mi fórmula como C2H5. ¿Listo? Y así pude encontrar la cantidad de átomos del carbono y la cantidad de átomos del hidrógeno sin ningún inconveniente. Bien, muchachos, cualquier duda me la comunican, por favor.